La posición de inversión internacional española, estos datos son de hace pocos meses, 972.000 millones de euros, y eso es casi más del 90% del PIB español. Por tanto, que es un poco la... bueno, en resumen, estamos muy endeudados con el exterior. Endeudados en euros. Son deudas que hay que pagar en euros, no en pesetas. Por si a alguien se le ocurre, ¡oh, empezamos a fabricar pesetas! ¿Vale? Sí, pero no te la cojas. Eso, por tanto, una salida negociada no es posible. Que no nos conviene, pero es que además no es posible. No aceptaría. Por tanto, puede decir alguien, pues salimos por la mala, pues ya está, no pagamos la deuda odiosa. ¿Vale? Nada más que decir odi, no puede acabar la palabra que te machaca, que nos machaca. ¿Qué ocurrió en Grecia el 4 de febrero de 2015? 10 días después de que Tsipras tomara posesión como primer ministro de Grecia. A los 10 días, el Banco Central Europeo mandó al banco griego Salena. Os lo explico. Eso que hemos visto de Target 2, esas deudas que tienen los bancos privados con el Target 2, se les pide a cambio que tengan, digamos, unas garantías. ¿Qué ofrecen como garantías? Y entonces, como garantías, ofrecen bonos de deuda pública. Como garantías de que van a pagar eso que le deben al Banco Central Europeo. Entonces, esos préstamos que le hacen a esos países, esos 400.000 millones que la banca privada española debe, les cobró unos intereses muy bajos. Muy bajos, porque están respaldados por títulos de deuda pública, que en el caso de los bancos privados españoles son bonos de deuda pública española. ¿Qué ocurrió en Grecia 10 días después de que llegara Tsipras, de que jurara como presidente del gobierno? Que el Banco Central Europeo dijo, los bonos de deuda pública griegos ya no valen como respaldo. Y por tanto, como no valían para respaldo, los bancos privados griegos no podían pedir préstamos. El Banco Central Europeo dijo, tranquilo, os doy el ELA. ELA es un préstamo liquidez de emergencia, emergency liquidity, no sé qué. Es decir, un préstamo de emergencia que yo os hago un préstamo de emergencia, eso sí, al tipo de interés mucho más alto, al más alto de toda la Unión Europea. Cuando el Banco Central Europeo dice no acepto los bonos de deuda pública, eso implica automáticamente que los bonos de deuda pública griega se dispararon. Los tipos de interés que tenía que pagar el gobierno griego a partir de ese momento eran altísimos. Y que además los bancos privados también tenían que pagar unos tipos de interés muy altos. 4 o 5 meses después, en junio de 2015, una semana antes de que se hiciera el referéndum que había convocado para ver si se aceptaban las normas que ponía la Unión Europea, el Banco Central Europeo simplemente apagó el ordenador de Grecia. Es decir, cerró el Target 2. No se pueden hacer transferencias en Grecia. Eso significa que en ese momento, con apretar la tecla de Mario Draghi, el 95% del dinero que había en Grecia deja de existir.
Ese es el poder que tiene el Banco Central Europeo, sin dar explicaciones a nadie, sin que el Parlamento Europeo diga absolutamente nada. Cuando se crea el Banco Central Europeo, uno de sus objetivos principales que se le pone en la ley, en la norma de creación del Banco Central Europeo, es que mantenga un sistema monetario eficaz y que funcione. Pues se salta esa norma, que es la primera, y deja a un país entero sin dinero. En un minuto. Daros cuenta de lo que significa. Significa que la empresa que tiene su cuenta corriente en un banco griego no le puede pagar a sus empleados. No puede pagar lo que compra, ni puede cobrar lo que vende. Que toda la economía del país queda bloqueada, congelada. No se puede hacer nada. Lógicamente, el domingo de la semana siguiente, Cifra se puso de rodillas, agachó la cabeza y dijo: sí, sí, me lo que vosotros queréis. Y es que no tenía más remedio que hacer. No había solución. Varoufakis, que era entonces el ministro de Finanzas, desde luego, es que él no se le pasó por la imaginación que eso pudiera ocurrir. Porque eso es algo inconcebible. En ningún país del mundo puede ocurrir. No puede ocurrir en ningún país del mundo. En Estados Unidos ni en Inglaterra, en cualquier país que cada cual tenga su propio banco central, que haga su dinero. Si a un tío se le ocurre hacer eso, mandar a la Guardia Civil inmediatamente. Pero el poder enorme que tiene Mario Draghi, el Banco Central Europeo, esa arma de destrucción masiva que es el Target 2, que puede a un país destruirle todo su dinero de un golpe, y además sin responder ante nadie. Eso no ha ocurrido jamás en la historia de la humanidad ni de la economía. Como a España se le ocurre hacer algo por las malas, claro, ¿por qué no hizo eso con Grecia? Es que fue un aviso, dijo: España, que andáis muy revoltillos por ahí, mira lo que puede ocurrir. Por tanto, ni nos conviene, porque sería un desastre, ni podemos, porque no nos van a dejar. Salvo que se rompa la Unión Europea, que es posible. O sea, yo estoy diciendo y estoy muy mosqueado, estoy muy enfadado con la Unión Europea por la situación que está España. Pero es que en toda la Unión Europea, en muchos países, hay mucha gente muy enfadada. Y en muchos países, digamos, están surgiendo movimientos muy fuertes, nacionalistas, para romper la Unión Europea, como consecuencia de todo esto. En caso de que se rompa, entonces sí, nos iremos a la calle y desaparecerá el euro, se romperá. Pero deberíamos prepararnos para esa situación. Es posible fortalecernos, protegernos y estar preparados. ¿Se me ha visto algo ahí? Cuando estudiantes de Escuela de Economía Crítica me invitaron a esto, me dijeron: oye, que no se puede hacer propaganda de partidos políticos. Vale. Y digo: pero vengo a hacer propaganda no de un partido político, sino de un movimiento. Porque tengo que hablar de 10-25. Bueno, si un movimiento... No sé. Yo te agradezco la presentación que me hiciste antes, pero quiero aclarar por honestidad, quiero aclarar algunas cosas.
El año pasado estuve aquí y la gorra que llevaba puesta era del movimiento no al TTIP. De los tratados internacionales, porque soy activo en el movimiento no al TTIP y no al CETA, etc. Soy militante activo en Podemos. Soy militante en la red Renta Básica. Soy muy activo en el movimiento de ayuda, de apoyo al Girac, rifeño, los rifeños, por razones personales y mías, que estoy de allí, soy muy activo en eso. Y soy también muy activo en 1025, porque para mí es muy importante, soy muy consciente de la importancia que tiene la Unión Europea y de que no podemos arreglar España si no se arregla Europa. Y por eso estoy en 1025. Y lo que voy a contar, me estoy pasando un montón, ¿verdad? Pues no he empezado. Esto era la introducción, nada más. Bueno, es posible fortalecernos en España. Tenemos el caso de Portugal, os lo decía antes. En Portugal han desobedecido las normas y las instrucciones de la Unión Europea y les ha funcionado, les está funcionando magníficamente. En principio, el Banco Central Europeo empezó a castigarlos y hizo que subieran los tipos de interés, pero después, al ver lo bien que les estaba funcionando, cómo se estaban arreglando los problemas macroeconómicos de Portugal, pues ha tenido que ceder el Banco Central Europeo y darle un tratamiento normal y respetarlo, y están avanzando muchísimo, están mejorando muchísimo. En España tenemos el caso de los ayuntamientos, cómo están gestionando mucho mejor, están consiguiendo, mientras que los ayuntamientos anteriores estaban aumentando la deuda pública de una forma extraordinaria, de pronto ellos no solo consiguen disminuir la deuda y a la vez que están aumentando las ayudas sociales y los servicios a los municipios. Es un problema de ineficacia, son ineficaces, son malos gestores. Y no porque no tengan estudios de máster que los puede que tengan. Es que hay un problema que es su sumisión ante las empresas. Son sumisos por su ideología, son sumisos ante las grandes empresas. Las grandes empresas tienen unos intereses propios que están en contradicción con los intereses del país y de la nación. Hace 100 años, el director general de General Motors dijo una frase que se sigue repitiendo: los intereses de Estados Unidos son los mismos que los de General Motors y los intereses de General Motors son los mismos que los de Estados Unidos. Y eso se lo creen y se lo siguen creyendo, y es falso, es una gran mentira. No, los intereses de Repsol no son los mismos que la Unión Europea, son contradictorios. Están en contradicción esos intereses con lo que le interesa a España. Los intereses del Banco de Santander son opuestos a los intereses de España. Si hacemos lo que quiere el Banco de Santander para ganar más dinero, es a costa de los españoles y de España. Entonces, ideológicamente hay esa sumisión ante las grandes empresas, son sumisos ante las grandes empresas, y va el rey a vender, de vendedor, de agente comercial, a vender productos de las empresas españolas ahí a Arabia Saudita y a donde sea, porque se lo cree, está convencido de que eso es bueno para España, aparte de las comisiones que se lleve. Y claro, eso lleva a la corrupción, que lo hace aún más grave. Claro, si yo estoy ayudando a una empresa por el bien de España, pues es normal que la empresa pues, me haga un regalito de Navidad y que me pague la campaña electoral. Entonces, es posible un gobierno que sea más eficaz, que sea honesto, que gestione mejor y que sea, siempre que sea honesto e insumiso. Pero hay unos límites.
hay unos límites a la desobediencia y a la insumisión, y esos límites los marca la Unión Europea, son unos límites muy exigentes. Para cambiar España hay que cambiar la Unión Europea. Es imprescindible. Aparte de eso, que es que si no se democratiza la Unión Europea se rompe. Y nos vamos todos. 1025, como sabéis, significa, ahí en inglés, significa eso, democratizar Europa para el año 2025. Es el plazo que nos hemos puesto, es una iniciativa de un grupo de personas, entre ellos Gianni Varoufakis, que fue ministro de Grecia. Entonces se creó hace 2 años este movimiento y estamos trabajando, elaborando programas para modificar, para democratizar la Unión Europea. Aquí voy rápidamente para acabar ya. Son 6 documentos en los que estamos trabajando, en los que estamos elaborando sobre distintos temas, la necesidad de transparencia, migración, problemas de migración, trabajo, etc. El New Deal para Europa es el documento, digamos, económico que presta el New Deal. Sabéis que es lo que se hizo en Estados Unidos, Roosevelt, en los años 30 para luchar contra la depresión. La idea es que ahora mismo se necesita un New Deal para Europa. O se democratiza o se rompe. Y por tanto promovemos una desobediencia constructiva. Tenemos una